gente, vamos a empezar con otro ejercicio de selectividad de física. El de ahora no cayó nunca, es uno de reserva, pero sigue teniendo el mismo formato que se utiliza para selectividad, o sea que no tiene ningún desperdicio, lo vamos a hacer. El apartado A indica que justificaremos la veracidad... Uy, espera. Me he equivocado. Hola gente, vamos a hacer un ejercicio de física. El de ahora es de campos eléctricos. No cayó en selectividad, fue de reserva, pero tiene el mismo formato, así que no tiene ningún desperdicio y por eso lo vamos a hacer. El apartado A dice que vamos a justificar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Muy bien, empezando con la primera. Dice que cuando se aproximan dos caras eléctricas del mismo signo, la energía potencial electrostática aumenta. Pues entonces vamos a verlo cómo saldrá. Digamos que son positivas las cargas. Cara positiva y cara positiva. Cuanto más se acerque, más pequeña va a ser la R, la distancia. Eso va a tener importancia porque conocemos la formulita de que dice que el potencial eléctrico es igual a K por Q partido R. ¿Verdad? Esa es una formulita. Por lo tanto, digamos que se unen, ¿verdad? Se acercan. Pues la R, vamos a decir, si R disminuye, eso significa que se acercan, entonces la V aumenta. ¿Puede ver cómo eso es verdad? Porque claro, si disminuye el número pequeño de aquí, esto de aquí se va a dividir entre un número más pequeño, entonces va a ser más grande la magnitud de V, ¿verdad? Entonces V va a aumentar. Además aumenta positivamente porque es positivo y positivo, no hay ningún negativo. Ahora, aparte de eso tenemos que conocer la energía potencial, cómo se relaciona con el potencial, que es igual a la carga por la V, ¿verdad? Pues entonces, ya está. Como la carga Q, la segunda, va a ser también positiva, la multiplicaremos por un valor positivo, ya está, y la dirección es proporcional, pues entonces si V aumenta, la energía potencial aumenta. Se acabó, ¿vale? Pues ya está, eso es el apartado 1. Vamos con el apartado 2. Dice, en un punto del espacio donde el campo eléctrico es nulo, también lo es el potencial eléctrico. Esto ya lo he resuelto una vez en campo gravitatorio, ¿vale? Porque esto es lo mismo, realmente. Vamos a decir que tenemos dos cargas positivas y aquí en medio una cara testigo, ¿verdad? La cara testigo. ¿Qué le va a pasar a la cara testigo? Que va a tener una fuerza de cada uno. La Q1 lo va a repeler hacia la derecha, porque la carga testigo se asume como que es una unidad positiva. Entonces esta va a ser la fuerza, o el campo eléctrico mejor, el campo eléctrico 1. Mientras que la carga 2 lo va a repeler hacia la izquierda. Pues vamos a tener campo eléctrico 2. ¿Ok? Ese sería el punto en el que a lo mejor la E2 y la E1 pues, se contrarrestan el uno al otro. Entonces esto es posible. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de potenciales, hacemos lo que siempre hacemos, que es poner circulitos. Vamos ya, círculos. Aquí hay un potencial, aquí hay otro potencial y aquí hay otro potencial. Por ejemplo, aquí hay un potencial, aquí hay otro potencial y aquí hay otro potencial, ¿verdad? Entonces puede ver que aquí hay un punto que va a sufrir el potencial de ambos, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa? Que el potencial no es un vector. Entonces decimos que la energía, especificaríamos que el campo eléctrico es un vector, mientras que el potencial no es un vector. Por lo tanto, el campo eléctrico tiene la oportunidad de tener dos vectores que se contrasten el uno al otro, mientras que el potencial siempre se van a sumar. Aquí solamente se suman y no hay dirección, entonces todo crece hacia arriba o todo crece hacia abajo. ¿Vale? Pues ya está, ese es el apartado A. Hemos terminado con el verdadero y falso. Ahora vamos con el problemita. B. Dice que una partícula con carga menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios y una masa tal, 10 elevado a menos 4 kilogramos, se encuentra reposo en el origen de coordenadas. Pues vamos a por la reglita. Hago mi sistema de coordenadas, un poquito más o menos para que se entienda lo que estoy haciendo. Tal. Eso es. Y vamos a ponerlo aquí. Venga. Pues entonces sé que aquí hay una Q, ¿verdad? Bueno, una carga que me dicen que es negativa, así que la voy a pintar azul. Esta es mi carga Q. Y tal más, se encuentra reposo en el origen del sistema de coordenadas. Se aplica un campo eléctrico uniforme de 600 newtons, entonces no es una Q mayúscula, es una Q minúscula, porque reacciona. Un campo eléctrico de 600 newtons en el sentido positivo del eje. Pues entonces vamos a dibujar eso de ahí. Voy a dejarlo con este aquí, con este color de aquí un poco diferente.
campo eléctrico, campo eléctrico, campo eléctrico, campo eléctrico. Vamos con la flechita hacia la derecha, Y eso es mi E. Muy bien. En sentido positivo del eje, realice un esquema de la situación y la carga se desplaza 2 metros hacia un punto P. Vale, pues entonces, ¿esto qué va a significar? Va a significar que lo que realmente tenemos es cargas positivas por la izquierda y cargas negativas por la izquierda, ¿verdad? Esto se entiende ya, creo yo. Entonces, este dibujo que tenemos, tenemos que saber que si tenemos una carga positiva en medio de ese campo eléctrico, siempre se mueve con las líneas del campo eléctrico. Sin embargo, como esto de aquí es un campo eléctrico que va hacia la derecha y la carga está aquí, pues es negativa, entonces se va a mover en el sentido opuesto. Entonces la velocidad o el movimiento del desplazamiento va a ser hacia la izquierda, ¿ok? Entonces aquí va a estar el punto P. El punto P va a estar hacia la izquierda seguro. Pues ya está. Eso es información que tenemos ahí. Ahora vamos a con el apartado 1. Vamos a sacar la diferencia de potencial entre el origen de coordenadas y el punto P. Muy bien, pues para hacer eso podríamos aplicar, por ejemplo, lo de potencial es igual a K por Q partido R, ¿verdad? No podríamos, porque esta ecuación se refiere al potencial producido por una carga puntual. Esto no es una carga puntual, esto es un campo eléctrico producido por dos placas. ¿Vale? Entonces esta fórmula de aquí se ha hecho obsoleta, no nos funciona. Pero lo que sí sabemos son otras verdades. Una verdad muy importante es que un campo eléctrico siempre es el potencial dividido entre la distancia. Por lo menos la magnitud. ¿Sí o no? Entonces, si conociéramos el campo eléctrico y lo conocemos, y conociéramos la distancia y la conocemos, podríamos sacar el potencial eléctrico de los dos puntos. Pues mira, vamos a sacar el potencial eléctrico del punto del origen de coordenadas. Pues va a ser igual al campo eléctrico por la R del origen de coordenadas. ¿Cuál es la distancia entre el origen de coordenadas y el origen de coordenadas? Es 0. Por lo tanto decimos que tiene un potencial igual a 0 voltios. ¿Vale? Es un poco difícil de pensarlo así, pero es que es verdad. Si tú coges de punto de referencia este de aquí y ese es el punto en el que está, pues entonces no hay distancia. Así que 0 voltios. Y finalmente vamos a por el P, que va a ser la E por la distancia que tiene desde el origen de coordenadas hasta P, que nos han dicho que de 2 metros. Pues entonces es 2 por 600. Pero ojo, ¿es 2 o es menos 2? ¿Verdad? Entonces pondríamos los 600 newtons coulombio positivos, porque van de izquierda a derecha, y lo multiplicaríamos por los menos 2 metros hacia la izquierda. Y me da pues menos 1200. Menos 1200 voltios. Entonces, esta es la solución, pero no lo hemos especificado como solución, porque nos piden la diferencia de potencial. Nos piden esto de aquí, que en efecto va a ser el potencial en P menos el potencial en origen de coordenadas, que si os fijáis da lo mismo, porque es menos 1200 voltios menos 0, pues menos 1200 voltios. Se ha quedado ahí la respuesta, ¿vale? Pero ojo, que aunque esta sea la solución, hay que ponerla así, hay que poner que sea la diferencia de potencial, un incremento, ¿vale? Eso es el apartado 1. Vamos a por el apartado 2, que nos pide la velocidad de la partícula en el punto P, considerando despreciable la fuerza gravitatoria. Sí, porque a mí cuando me dan una masa, siempre se me ocurre hacer lo de que la fuerza gravitacional es igual a la fuerza eléctrica y voy despejando cosas, pero para la aceleración realmente no haría falta hacer eso, y además dice que la fuerza gravitatoria es despreciable, así que esto no existe. Esto no vamos a tirar por ningún camino con eso, ¿vale? Así que vamos a coger que la fuerza, otra ecuación, la ecuación de Newton es igual a la masa por la aceleración. Fuerza es masa por aceleración. Puedo sacar la fuerza eléctrica con ecuaciones de Coulomb, la masa me la dan y la aceleración es lo que me piden, ¿verdad? No, me piden la velocidad. Pero la aceleración me vendrá bien, así que de todos modos la voy a calcular. La aceleración es igual a la fuerza eléctrica entre m, ¿ok? Y la fuerza eléctrica, pues ¿cuánto vale? Pues la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico, así que vamos a poner eso ahí. Vamos a ponerlo aquí arriba. Fuerza eléctrica es igual a carga por campo eléctrico, y el campo eléctrico sí lo conozco, así que eso sí lo puedo aplicar. Bien, perfecto, pues entonces ya tengo todo lo que me hace falta. Vamos a con el blanquito. Aceleración es igual a carga por campo eléctrico partido m. Pero como he dicho, la aceleración no es lo que me piden, a mí lo que me piden es la velocidad.
¿Cómo saco la velocidad de la A? Pues se saca integrando, se saca con un par de formulitas de cinemática. Aquí integrar no va a ser posible porque esto me va a dar una constante. Si estuvieran variables quizá. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a ver con la cinemática, de que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es siempre igual a 2 por A por el desplazamiento. ¿Vale? 2A desplazamiento y esto de aquí. Por lo tanto, en este caso aquí, yo imagino que inicia el electrón o la carga sin movimiento. Por lo tanto, esto aquí sería 0. La velocidad final es lo que quiero. La aceleración, no tengo el número, pero tengo lo que vale, porque tengo la carga, tengo el campo eléctrico y tengo la masa aquí. Y la distancia también la tengo, que es 2, hacia la izquierda además. Así que ya está, puedo aplicar la fórmula. Decimos que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 por A por la distancia R. ¿Vale? Pues entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 por A, que va a ser QE entre M por la distancia R. ¿Vale? Entonces voy a rellenarlo incluso aquí, que no suelo hacerlo, para que veáis cómo va a salir bien. Porque sea 2 por la carga de... ¿Cuánto era la carga? ¿No me dicen la carga? Pues me hace falta, ¿eh? ¿Es verdad? ¿Yo cómo saco la carga? Vale, me he confundido. Vale, entonces ponemos aquí la carga que nos decían que era menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Por el campo eléctrico que era de 600 newtons partido coulombios. Partido la masa que vale 10 elevado a menos 4 kilogramos. Por la distancia que vale 2 metros. Pero ojo, negativos. ¿Vale? Sigue siendo hacia la izquierda. Entonces, este negativo y este negativo de aquí se van a contrarrestar y nos va a salir una raíz de algo que se puede sacar raíz. Entonces ponemos raíz de 2 por 10 elevado a menos 6 por 600 por 2 entre 10 elevado a menos 4. Y tengo mi solución, que es 4 raíz de 3. 4 raíz de 3 metros segundo. Le pongo la cajita verde para decir que esto es la respuesta y hemos terminado con el ejercicio. Ya está. We'll be right back.